Hola, bueno, voy a empezar yo. Yo soy Carlos Luján, del colectivo de fotógrafos Nofoto. Bueno, Nofoto empieza en el año 2005 y viene un poco copiando más o menos las infraestructuras de colectivos franceses de finales de los 90, como Le Public o Tandeflou, que lo que hacían era, a su vez, coger un poco la influencia de lo que venía representando la agencia Magnum, ¿no? Bueno, bien es sabido que los fotógrafos normalmente trabajamos en individual, tanto en encargos como cosas más personales. Entonces, coincidimos varios fotógrafos, ¿no?, de toda España, que era importante, o creíamos que era importante que nos asociáramos para poder distribuir nuestro trabajo y para hacer un poco de fuerza, pues, para darnos a conocer y para, ¿por qué no, trabajar en colectivo, ¿no? Como os he dicho, nosotros desde el 2005 ya muy pronto empezamos a colaborar y, bueno, por supuesto, con votaciones y con reuniones decidimos qué proyectos podemos desarrollar o qué encargos queremos aceptar, ¿no? Nos llamamos Nofoto por eso, ¿no? Básicamente por romper un poco la inercia que se venía dando en España. En 2005 nos dimos a conocer en Foto España. Foto España nos cedió un espacio para poder darnos a presentar. Y, bueno, os voy a enseñar un vídeo sobre lo que era en aquel momento, aunque ha ido variando con los años, lo que era en aquel momento la filosofía de nosotros, ¿no? Ahora os explico después un poco lo que vais a ver. Esta acción, de lo que se trataba, era un poco de hacer honor un poco a nuestro nombre, ¿no? O sea, nosotros nos dejaron un container, hicimos una exposición dentro del container y la gente compraba fotos y nosotros las vendíamos trituradas, ¿no? O sea, las pasamos por una máquina que las trituraba y se las
las compraban y se las daban. Nosotros, desde que nacimos, de alguna forma, ha tenido siempre un objetivo que era poder trabajar. Y para poder trabajar, pues necesitamos encargos. Y además, nosotros no es un colectivo que trabaje por el arte. O sea, nos gusta poder cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Realizamos el primer trabajo que realizamos fue un trabajo en Madrid. Hay una zona que se llama Matadero, entonces nosotros fuimos los que realizamos la primera exposición, nos hizo un encargo al Ayuntamiento de Madrid para documentar un poco y para realizar la primera exposición nos hizo un encargo y nosotros nos documentamos cómo estaba Matadero en aquel momento, antes de lo que es ahora, y documentamos también un poco los alrededores, ¿no? Después de este encargo, vinieron algunos encargos muy similares a este, hasta que, bueno, yo os voy a mostrar uno que hicimos por encargo de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que nos buscó para conmemorar los 25 años. Y nos encargó hacer un seguimiento y hacer un trabajo lo más personal, lo más parecido a la filosofía de No Foto. Os voy a poner un vídeo y ya os explico un poco, os enseño una imagen de lo que era el trabajo.
Bueno, lo que hicimos en ese trabajo era de alguna forma distribuirnos cada miembro de Nofoto algunas líneas o diferentes líneas que tiene Ferrocarril de la H de Alta, ¿no? Con esto se hizo una exposición en la sala de la Metro, ¿no? Y bueno, después se hizo un catálogo pues en conmemoración de los 25 años y del trabajo que realizó Nofoto, ¿no? Bueno, además de recibir encargos para trabajar, para ganar dinero e intentar que los encargos se ajusten lo más posible a nuestra forma de trabajar, también hemos recibido algunas veces algún encargo con una vertiente un poco más, digamos, no tan documental, un poco más artística. Entonces, recibimos una propuesta de una comisaria llamada Tania Pardo, que lo que pretendía de alguna forma, bueno, aquí podéis leer el texto mientras hablo, igual no tiene mucho que ver lo que digo con lo que hay, pero vamos, que a grandes rasgos nos hizo una propuesta y era poder hacer unas cajas que fueran una especie de exposiciones itinerantes, jugando con el material de archivo que teníamos los fotógrafos de Nofoto y con el material de archivo que había en Nofoto. Entonces, se invitaron a varios comisarios, por supuesto, la primera caza la comisaria Tania Pardo, después Estrella de Diego, Rafa Doctor, Horacio Fernández, Pablo Flores, Eva González, Sancho, Martín Manen, Rosa Olivares, Sergio Rubira, Manuel Segade, Virginia Torrente, Roberto Vidal y Dalia Lombardía y Manuel Amiga, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue proponernos a los miembros de Nofoto que rebuscáramos en nuestros archivos material según las ideas que ellos tenían, ¿no? Ellos nos daban un tema, elaboraban un discurso y nosotros a partir de ahí teníamos que buscar en nuestro archivo la foto que creyéramos que mejor se acoplaba al tema, ¿no? Os enseño las fotos más o menos cómo fueron las cajas, ¿vale? Una caja donde se metía el texto, donde se metían las fotografías. Esto se expuso en Tabacalera y ahora actualmente está en la panera de Lleida, creo que es. Se está exponiendo allí. Esta era la caja de Juntos, de Tania Pardo. Esta era la de Solos, de Virginia Torrente. Esta era Lo Invisible, de Roberto Vidal y Ira Lombardía. La Crisis, de Rosa Olivares. Errores, de Sergio Rubira. Madrid, de Rafael Doctor. Esta era muy curiosa porque Rafael Doctor está obsesionado que todas las ciudades o todas las capitales europeas tienen un trabajo que las define, ¿no? Y entonces él está muy obsesionado en que Madrid no tiene ningún trabajo de ningún fotógrafo que la defina, ¿no? Que cuando piensas en Madrid piensas automáticamente en el trabajo de tal o cual fotógrafo o de uno en concreto, ¿no? Entonces él, sé que él nos propuso este tema para ver lo que podía sacar, pero sé que él todavía está bastante obsesionado con encontrar un trabajo sobre Madrid, ¿no? Esta es la pérdida de Eva González Sancho, Placer, de Manuel Villa, Félix, de Manuel Segade. Esta caja, la verdad es que era muy interesante porque lo que nos pedía Manuel Segade era, de alguna forma, o fotografiar o documentar, o coger alguna fotografía o fotografiar algún objeto de estos objetos que, conforme te vas cambiando de casa, van siempre cambiando contigo, ¿no? Y nunca cambian, ¿no? Hay objetos que van y vienen, da igual la importancia que tengan, pero siempre hay alguno que siempre continúa contigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente tuvimos que buscar qué objetos o qué fotos venían siempre con nosotros. Además, eran fotografías que
en este caso eran fotografías que todos teníamos en casa todavía y nos habían acompañado. Esta es la de Desenfoque de Pablo Flores, Mussorgsky de Martín Allen. Este era un texto que bueno, nos escribió Martí, tuvimos que un poco desarrollar, entender y después buscar la imagen, ¿no? Lo mejor de Horacio Sánchez, documento de ficción de Diego. Y bueno, hay una página web que se llama retandoalasuerte.nofoto.org donde podéis ver el proyecto y donde bueno, se puede pedir para poder llevar la exposición al sitio, ¿no? Y bueno, por último ya voy a acabar. Además de encargos comerciales y de encargos un poco más artísticos, nosotros también elaboramos temas propios, ¿no? Y uno de los que elaboramos se llamaba El último verano, fue en el verano del 2012. Os cuento un poco la historia. Esto fue a principio de verano, el gobierno pues, bueno, lanzó una serie de medidas o de recortes que creíamos que eran bastante duros. Entonces pensamos creíamos que posiblemente estos recortes harían mella en lo que era nuestra vida, ¿no? Entonces, viniendo el verano, creíamos estábamos seguros que posiblemente estos recortes hicieran cambiar la filosofía que nosotros teníamos de verano, ¿no? Las vivencias que teníamos del verano, ¿no? Entonces, decidimos hacer un blog y documentar lo que nosotros creíamos que iba a ser el último verano como veraneantes, ¿no? Como verano como disfrute, ¿no? Realizamos, como os digo, un blog. Nos pasamos todo el verano los miembros de Nofoto, estuviéramos donde estuviéramos, haciendo fotografías y subiéndolas a este blog. Y bueno, cuando acabamos el blog recibimos un encargo recibimos una invitación del Ayuntamiento de Madrid para exponer este trabajo, ¿no? O sea, realmente, bueno, estamos hablando un poco mal del Gobierno, y el Ayuntamiento de Madrid, pues, era un poco paradójico que nos invitara a exponer este trabajo. Y bueno, el trabajo se expuso en Centro, en Cibeles, y hicimos un catálogo que nosotros queríamos que la mejor forma de hacer un catálogo era hacer un periódico documentando, en cada día del verano, cada día del periódico tenía una página, ¿no? Y depende de las noticias que hayamos subido al blog, pues las pasábamos al periódico, excepto un día que no tuvimos ninguna subida, con lo cual lo dejamos en blanco. Os voy a enseñar un vídeo que demuestra un poco la filosofía que fue este trabajo.
mujeres, se acabó. Que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan que sí, que no, que caiga un chaparrón en medio de la estación. Bueno, el último verano sí que es verdad que es el trabajo menos fotográfico que hemos hecho, ¿no? Era como el más emocional, ¿no? Y lo que más sentido tiene es seguramente haber seguido el blog o haber podido tener el periódico, porque era un trabajo más de reflexión, ¿no? Entonces, había en muchos casos que, pese a ser fotógrafos, no eran nuestras mejores fotos, pero sí que seguro que eran nuestras mejores reflexiones, ¿no? Y bueno, despide todo un aroma un poco de depresión, un poco de tristeza, ¿no? Y bueno, ya por tiempo, pues nada, tengo que dar paso a Pablo. Si queréis ver más trabajos de Nofoto, bueno, pues en nofoto.org. Y nada, muchas gracias. Ahora paso a Pablo. Bueno, seguimos. Gracias por venir. Antes, no puedo decirlo, somos poquitos, pero bueno, intentaremos hacerlo ameno. Yo soy Pablo Chacón, pertenezco al colectivo de Foto. Nosotros nacemos bastante más tarde que Nofoto, aunque seguimos un poco su doctrina y su filosofía colectiva de sinergias con otros grupos o con los propios componentes del grupo. Porque sí que es verdad que durante muchísimo tiempo siempre se ha pensado que el fotógrafo es un tío individualista que trabaja en solitario. El tiempo, yo creo que está volviéndose en contra de ese concepto, porque cada vez más el fotógrafo, aparte de ser fotógrafo, tiene que ser videógrafo, tiene que buscar trabajo, tiene que montar vídeo, y muchas veces para sacar proyectos adelante, personales o colectivos tienen que juntarse con más personas, ¿no? Entonces, el concepto de colectivo cooperativa o cooperación entre fotógrafos y de otras profesiones también, creo que son a día de hoy una herramienta vital para sacar adelante ideas, proyectos y demás historias, ¿no? Como decía, Fede Foto nace en 2011 y ciertamente intenta un poco copiar las ideas colectivas de Nofoto. Pero nace en un momento bastante complicado, como sabéis, 2011 quizás sea de los años peores por los que está pasando España. Y poco a poco tuvimos que reconducir un poquito el concepto colectivo para desarrollar proyectos personales más artísticos, bueno, de los que no dan dinero, hablando claro, o poco. Reconducir el colectivo hacia una empresa que nos diera de comer, porque digamos que teníamos trabajo, pero poco a poco se fue desapareciendo por culpa de la crisis, de manera que el concepto colectivo de Fede Foto, que iba dirigido hacia la parte más creativa, por llamarlo de alguna manera, tuvimos que realmente reconducirlo hacia el concepto de empresa. Siempre bajo una idea muy de fotografía documental, crítica, pero durante muchísimo tiempo no hemos podido o no hemos sabido desarrollar proyectos más creativos o más personales precisamente por esta razón. Aún así, Fede Foto siempre ha intentado, como colectivo valenciano, buscar sinergias también profesionales. Hemos llevado muchísimas puertas para intentar complementar ofertas formativas, por ejemplo. Fede Foto imparte formación fotográfica
Y en algunos casos nos han abierto las puertas y hemos conseguido sinergias y hemos podido dedicarnos profesionalmente a la fotografía a través de la búsqueda colectiva y de la búsqueda sinérgica, ¿no? En la parte más artística, FDFoto lleva varios años desarrollando visionarios de portfolio, que son gratuitos, de hecho. Abrimos las puertas a los fotógrafos de Valencia o de cualquier parte de España que quieran venir. Y desde la parte de formación visionamos sus trabajos, de manera crítica amena, hacemos grupos de trabajo, como podéis ver, bueno, os voy a poner un ejemplo para que veáis. En ocasiones viene poquita gente, en otras ocasiones viene mucha gente, y es muy interesante porque quizá, como decía, la vida del fotógrafo es muy solitaria y muchas veces cuando desarrollas proyectos personales, si no tienes un tutor, un guía, una persona que tenga un poquito de criterio o simplemente con el que puedas compartir inquietudes y valores, es muy difícil desarrollar un proyecto en solitario, ¿no? Si no tienes posibles para ir a una escuela o para pagarle a alguien, pues este tipo de cosas pensamos que era muy interesante el poder hacerlo una vez al mes y la verdad es que durante muchísimo tiempo hemos tenido bastante acogida, la gente ha ido viniendo y hemos estado haciendo bastantes años este tipo de historias, ¿no? Como lo que hoy nos atañe, ¿no? Es presentar la revista Dúo o el fotolibro revista Dúo. Voy a avanzar un poquito. En el concepto del foto colectivo profesional, pues entre otras cosas hemos recibido encargos, por este caso, de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo, para la exposición de Eduardo Nave, que está ahora mismo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, hacer reportaje corporativo, siempre desde un punto de vista más documental, si nos interesa. Y bueno, podéis ver aquí un ejemplo un poco de cómo trabajamos. Voy a poner directamente el vídeo. Esto es un making of, no lo habéis leído en el YouTube. Sin sentir que determinadas fotografías en realidad son los escenarios que aún no nos han por dentro. Pero son fotografías necesarias, son recuerdos imprescindibles. Son, en definitiva, memoria indispensable. Básicamente yo creo que Carlos y yo creo que lo más importante de cara a la charla, ¿no?, es resaltar que o se coopera o no vamos a ningún lado, ¿no?
final el colectivo, la unión de fuerzas y de ideas hace que las cosas salgan bien. Y creo que, vuelvo a repetir, cada vez está todo mucho más difícil y hacerlo en solitario es muy complicado. De verdad que creo que bueno, un poco el gusto que queremos dar es este. Han hecho alguna cosita más. Por ejemplo, en el pasado estuvimos colaborando con Foto España a través de una experiencia, de una propuesta expositiva que hizo Iñaki Domingo de Foto España, P2P, y surgió la posibilidad de hacer algo en Valencia en la misma semana. Y le dimos una vuelta de rosca al concepto de P2P, que es una conexión. A mí no me acuerdo muy bien cómo definirla, pero es un tema de Internet, de la conexión entre el intercambio de archivos, la forma más rápida y más barata de intercambiar información. Nextocucu es un tipo de P2P y se nos ocurrió la idea de seguir con los visionados de portfolios, invitando a 20 fotógrafos que nos trajeran sus fotos por duplicado en 5 veces para formar grupos y que editaran esos grupos esas imágenes. O sea, cada grupo de 5 tenía las mismas imágenes para conseguir quizá pues, ediciones dispares diferentes porque las personas son diferentes y cada mesa iba a sacar algo muy diferente. Hubo muchísima aceptación, la respuesta muy interesante, sobre todo cómo de manera creativa cada mesa desarrollaba una idea o dirigía de manera inquieta hacia un lado o hacia otro, ¿no? Y cómo se tocaban los líderes en la mesa, o sea, la parte de estudio de comportamiento humano era muy interesante también, porque veías cómo en un grupo de 5 aparecía un cabecilla, o cuando no lo había, pues, se editaba de manera anárquica y no salía las cosas de todo bien, o sea, era la verdad, muy curioso. Para acabar planteando un esquema Nextocucu, ¿no? Que lo plasmamos en una pared con las líneas que conectan. Al final, en todas las mesas habían fotos que sí, que estaban en todos los grupos. Y bueno, hay que leer sobre Nextocucu, porque es realmente interesante. Y bueno, colaboramos con Foto España y fue muy interesante. Como lo mismo, siempre de manera sinérgica con otros grupos, colaboramos con Espacio 55, con otros fotógrafos también, en los que bueno, pudimos aprender todos. Creo que, a modo de ejemplo de cooperación, creo que hemos puesto demasiadas cosas. En realidad, en el programa de Incubarte venimos a hablar de mi libro, venimos a hablar sobre Duo, que era Carlos. Sí. Tengo aquí algunos, si queréis acercaros, os levanto y podéis ver. Entonces, pasar aquí, están los 3 números. Eso es un concepto también de colaboración, en este caso entre fotógrafo y periodista. Bueno, explicará un poco Carlos. Sí. Bueno. A ver, Duo es un proyecto que nace de 3 miembros de Nofoto, que pues, Juan Millás, de 4 miembros de Nofoto, Juan Millás, Eduardo Nave, Juan Balbuena y yo, ¿no? Y Carlos Luján. Entonces, como he venido diciendo, en Nofoto siempre nos ha gustado mucho la fotografía documental. Siempre hemos tendido mucho a trabajar todo lo que es fotografía documental, ¿no? Entonces, echamos un poco de menos esa colaboración que ha habido siempre, ¿no? entre fotógrafo y escritor para realizar un mismo tema. Entonces, decidimos que, trayendo un poco la idea de abaratar costes, de que fuera lo más sencillo posible y demás, con la experiencia que habíamos tenido a la hora de elaborar el último verano, decidimos crear un periódico de aparición imprevisible en el que pudiéramos encargar o pudiéramos enseñar trabajos que habían realizado en equipo un fotógrafo y un escritor, ¿no? Cada número son 48 páginas
en las que se distribuye todo el trabajo, ¿no? que han hecho este dúo, ¿no? Y bueno, y básicamente lo que también nos interesaba mucho era que al trabajar intentar que fuera o sea, intentar poder nosotros producir y que fuera un material barato y sacarnos rotativa, sacarlo lo que era lo que viene siendo en papel de periódico, sí que nos interesaba que fuera un poco más allá, ¿no? O sea, crear una funda para que el trabajo fuera un poco más perenne, ¿no? No pasara de moda tan rápido, ¿no? Como suele pasar en un periódico, ¿no? Que es el día a día, ¿no? Bueno, como os he dicho, pues es un periódico monotemático de aparición imprevisible que explora y reivindica el formato reportaje desarrollado entre un escritor y un fotógrafo. Entonces, bueno, vuelvo a decir que lo fundamos en un plástico, pues esto, ¿no? Para que fuera un poco más perenne, ¿no? Para que durara un poco más, ¿no? Para además que los temas que tratamos sean un poco más duraderos, que no sean, sabemos que no van a ser definitivos, no van a ser los reportajes definitivos, pero sí que, bueno, que creemos que tienen la suficiente calidad como para que duren un poco más y para saber un poco sobre el tema, pues puedas ir a un dúo y leer sobre el asunto. En cuanto a la forma de trabajo, bueno, damos total libertad tanto al fotógrafo como al periodista, ¿no? O sea, lo esencial es que el dúo tenga el perfume del tema que están trabajando, ¿no? Nos da igual que el escritor o el periodista hagan una crónica del tema, como si quieren escribir algo más novelado o algo más lírico, pues bueno, pero bueno, que resume un poco el perfume del tema que estamos tratando. El primer número fue sobre el 11 de marzo, las fotografías son de Eduardo Nave y el texto es de Valeria Sacone. El trabajo de Eduardo va un poco en la línea del trabajo que ha hecho en La Hora y el Lugar, ¿no? Eduardo es un trabajo hecho durante 4 años. Eduardo fue cada 11 de marzo a la misma hora en la que explotó una bomba a cada uno de los sitios donde explotó la bomba. Eran 4, si no recuerdo mal, ¿no? Esta es la estación de Atocha, la estación del Pozo, estación de Santa Eugenia y en la calle Tellez. Aquí podéis ver un poco, aparte de las fotografías que hizo a la hora, ¿no? Y en el lugar de cada uno de los estallidos, algunas fotos que documentan un poco el alrededor de donde estalló la bomba. Esta foto no está al revés por error. Esta foto está al revés por convicción, sí. Bueno, ahora sí que, bueno, entramos un poco más para que nos hable un poco Pablo sobre el trabajo. El número 2 es un trabajo fotográfico sobre los accidentes, bueno, es un trabajo sobre los accidentes de tráfico. Las fotografías son de Pablo Chacón, y el texto es de Isabel Navarro. Bueno, el número, creo que habría que hacer tú aquí, Isabel, porque creo que es la parte del dúo que falta para explicar un trabajo como este. Vuelvo a lo mismo y vuelvo a ser pesado. Creo que si he aprendido algo de este libro, en realidad tiene y eso que viene detrás, o sea, que es un libro que tenga formato periódico, es que yo cuando me plantearon la posibilidad de hacer dúo, o de formar un dúo con Isabel para sacar el libro, me dijeron que yo tenía que entregar las fotos, pero yo no ni pinchaba ni cortaba. O sea, tenía que delegar sobre los fotoeditores y diseñador. Y eso, bueno, a mí me puede dar un poco de vértigo, ¿no? Porque a veces el autor siempre tiene la necesidad de tenerlo todo atado y querer ser el que decida sobre su trabajo. Pero en realidad, esta falsa modestia, a mí me da igual, porque en realidad somos un grupo realmente bueno.
que sabía que iban a hacerlo bien. Sí, una cosa que es importante en Duo es que nosotros desde el grupo de editores y desde nosotros también lo solemos hacer, es que de alguna forma reivindicamos también una figura esencial que existía antes en la fotografía, que es el editor gráfico, que, bueno, actualmente, sobre todo en España, no existe como tal. O sea, es un iconógrafo que lo que hace es buscar las fotografías para revistas o poco más, ¿no? O comprar los reportajes de las agencias. Entonces, a nosotros lo que nos interesaba mucho en Duo era que los autores trabajaran o que nos dieran el material que tenían y nosotros elaborar a partir de ahí, o sea, intentando respetar lo máximo posible, intentar elaborar un discurso, ¿no? O sea, de lo que, sobre todo más del trabajo de fotografía, ¿no? O sea, intentar dar un orden y dar una coherencia a la publicación, ¿no? También tenemos, en este caso, Isabel Navarro es la redactora jefe de la revista Mujer Hoy, que es la que escribió el texto, que es un texto brutal, o sea, es muy bueno también, tanto igual que el trabajo fotográfico. Y bueno, ella escribió este número y además ella se ha incorporado al equipo de alguna forma como correctora, ¿no? No sé si se llama exactamente correctora o editora de textos, ¿no? Porque creemos también que, bueno, pues que los periodistas cuando envían un material tienen que ser un poco conscientes de que ese material, cuando lo dan, ¿no? a un periódico, en este caso a Duo, tiene que desprenderse un poco de la historia, ¿no? O sea, tienen que, de alguna forma, ceder un poco del talento, ¿no? O de lo que han hecho a los editores. Siempre dando el último visto bueno también el autor. O sea, eso es, en Duo es básico. O sea, nosotros no hacemos una edición si Pablo dice que nosotros vamos para adelante y publicamos igual. O sea, siempre nosotros hacemos un discurso de texto y de foto y cuando los autores dan su aprobado, en algún caso, por ejemplo, en el último caso, en el último número, hubo un poco de fricción, tuvimos que negociar y fuimos hacia adelante. Pero bueno, es un poco rescatar la vieja esencia, ¿no? de la pareja o del dúo para elaborar trabajos documentales con calidad. Bueno, es lo que estaba explicando yo. Bueno, en el caso, obviamente, de Miguel, lo bueno es que en el caso particular pude estar ahí, o sea, participando, ¿no? Pero sí aprendiendo y observando. Fue totalmente enriquecedor ver cómo el trabajo evolucionaba en otra dirección, o sea, en la misma dirección, pero paralela a mi idea, gracias a que 4 cabezas pensantes estaban cogiéndolo, cortándolo y pegándolo de una manera diferente a lo que yo inicialmente en estructura más cuadriculada estaba. En ese sentido es muy interesante. De hecho, en el trabajo en papel hay el 50 o el 30% de todo del grosso del proyecto, pero en realidad da lo mismo porque al final queda bien y se entiende lo que yo quiero contar, ¿no? Pero en ese sentido es muy interesante. Por contaros un poquito, ya que he estado yo como autor de Duo 2, un poquito de qué va el proyecto, más teniendo uno por ahí. Es un trabajo de ciencia de tráfico que documenta sistemáticamente accidentes de tráfico mortales 24 horas después. Yo siempre voy al lugar 24 horas después y fotografío el espacio, siempre de una manera muy sistemática y con la misma óptica, suele ser a la misma hora del día. Tienen algo vídeos como podéis observar. Cojo restos del lugar, que 24 horas después ya son basura, que hay las cunetas. Pero bueno, son consideradas una accidente como mortal, pero es basura porque allí ya no hay ni cadáver, ni policía, ni nada, es basura que hay en la cuneta. Yo la cojo, la descontextualizo en mesa de luz, en flashes, y luego hago fotografía microscópica de los restos que van adheridos a esos objetos, ¿no? Es una forma de trabajar la muerte accidental en 3 vertientes, macroscópicamente, objeto, que sería una parte intermedia, y microscópicamente, ¿no? O sea, es un análisis muy cuadriculado de la muerte accidental. Bueno, esto sistemáticamente durante muchísimos años, muchísimos, 3 o 4 años estuve haciéndolo.
bueno, podéis entrar a la web y ver y leer un poquito más con detalle o conseguir Duo. Creo que Isabel hizo un trabajo exquisito porque prácticamente sin conocernos entendió la perfección del trabajo. Duo sí que es verdad que es lo que no hemos dicho. El texto no apoya el trabajo fotográfico, o sea, son dos trabajos con autorías realmente tangenciales, digamos, decir. Sí, pero por eso decía yo que no es que las fotos apoyen el texto o el texto apoya las fotos, sino que es que tienen que rezumar un perfume que hable sobre el tema que se ha impuesto, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, era los accidentes de... En este caso, Isabel creo que lo abordó, hemos usado distintos géneros dentro de la literatura. Y poco más, ¿no? O sea, al final volvemos a lo mismo, ¿no? En este caso es un dúo, son la colaboración entre dos partes y la colaboración con editores, con más partes que al final hacen que sea posible sacar adelante un libro.